Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema Los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el capítulo 11 de una serie titulada Conociendo la voz de Dios. Hoy hemos llegado al capítulo 11 de esta serie. Este capítulo del sufrimiento haciendo la voluntad de Dios es un tema bastante amplio. Va a ser necesario que ocupemos 2 capítulos en poder avanzar en este tema. Oíste probablemente que es necesario escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Tal vez has aprendido a identificarla y estás en una altura en donde estás frente a una dificultad y te estás preguntando ¿qué está pasando? ¿Estás seguro que oíste la voz de Dios? ¿Que reconociste bien su voz? ¿Buscaste la dirección correcta y ella crees tú que te fue dada? ¿Tomaste tu decisión y seguiste en el camino que Dios te parecía indicar para que hicieras su voluntad? Pero, como resultado de esta decisión que tomaste, estás experimentando problemas, aflicciones, sufrimientos, que no se habrían producido si no estuvieras viajando por este nuevo camino de la voluntad de Dios que has seguido. Ahora, si pensabas que ser hijo de Dios y hacer su voluntad solo significaba bendiciones, prosperidad y victoria, entonces has llegado a un punto difícil de tu vida en donde empezarás a hacerte preguntas que te harán dudar si no tienes las cosas bien claras. Es muy necesario que puedas entender que si estás en el camino de la voluntad de Dios, en el camino correcto, en el camino del Señor, también van a haber dificultades, también van a haber aflicciones y sufrimientos. Y el sufrimiento es parte del plan de Dios para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacer que tu fe alcance la estatura que Dios quiere que alcance, para que puedas vivir por fe y no por tu propio consejo, y no por tu propia palabra, por tu propio ego, por tu propia voz, sino más bien que seas dependiente de Dios, que todo tu ser dependa de Él, aún en las decisiones más simples, y el hecho de que estés pasando dificultades en este momento, en realidad no significa que es un momento en que te has alejado de Dios, sino que la dificultad, el problema, aún haciendo la voluntad de Dios, es parte del plan. Eso es lo importante que entiendas, y aparte que al sufrimiento que te está llevando esta decisión de seguir a Dios, es parte de un plan que te va a hacer crecer, te va a hacer madurar, y te va a hacer cada vez estar más firme en sus caminos, en su voluntad, en lo que Él quiere para llegar a alcanzar la mente de Cristo, la estatura de Cristo, para alcanzar ese varón perfecto. Porque algún día vamos a estar con el Señor, algún día vamos a estar en su presencia, algún día vamos a estar eternamente y para siempre, y es necesario ya que conozcas bien su voluntad, que conozcas bien sus caminos, que te des cuenta que la mente de Dios es distinta a nuestra mente, que te vayas dando cuenta que la voz de Dios es muy distinta a nuestra propia voz interna, y lo más importante, que aprendas a diferenciar dentro de la voz interna tuya, la del ego, y la voz interna del Espíritu Santo que te está hablando, y es la que finalmente la que te va a dar paz, la que te va a dar la dirección correcta para que estés en la voluntad de Dios. Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, dice su palabra, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. 1 de Pedro 4:19. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y habló del sufrimiento que él debería enfrentar en la cruz, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Esperaban a un líder para reinar en poder y gloria. En cambio, Jesucristo habló de sufrir, habló de entregarse por el prójimo, habló de incluso de dar la vida por otro. Ellos no podían entender entonces, por eso ellos lo rechazaron, y muchos de los que siguieron sus milagros, siguieron sus sanidades, finalmente lo abandonaron, porque ellos lo que querían era el restablecimiento aquí y ahora de un rey con poder y gloria, ejerciendo dominio sobre el enemigo, en este caso los romanos.
Pero Jesús planteó otra cosa, planteó otra idea. Él venía con otro plan. Y ese plan indicaba otro camino que incluía el sufrimiento. Es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día, tome su cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perder la vida incluso por causa de Cristo. Pues, dijo el maestro, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, si no logras comprender cómo el sufrimiento se relaciona con la voluntad de Dios, entonces probablemente dejará de seguir a Cristo, como lo hicieron muchos de sus seguidores en su tiempo allá en Galilea de los gentiles, en Judea, en Samaria, que anduvieron buscando a este Señor, lo buscaron por sus milagros, por sus sanidades, pero cuando Él le habló de que el Hijo del Hombre era necesario que padeciera muchas cosas, que fuera desechado incluso por los líderes religiosos y que fuera muerto, entonces no entendieron, no conocían bien el plan divino, habían leído la Escritura, pero no habían comprendido que era necesario que ocurriera esto para que se pudiera alcanzar realmente la salvación eterna por Dios, para gloria y honra de nuestro Señor. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, también dijo en otro momento, ahí en Lucas 17:25, nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que padezca mucho. Y nosotros venimos a ser la imagen de Cristo. Él nos ha dado ejemplo en todo. Si Él padeció y siguió haciendo la voluntad y era parte del plan de Dios, entonces nosotros tenemos que tener por gozo, por dicha, el también ser partícipe de sus padecimientos haciendo la voluntad de Dios. Este programa intenta hablar de los padecimientos, de los beneficios, del sufrimiento, de los problemas, haciendo la voluntad de Dios. No nos estamos refiriendo a un tema que sea, por ejemplo, padecer por el pecado. Si, por ejemplo, alguien está sufriendo las consecuencias de un adulterio, de una fornicación, está sufriendo las consecuencias de haber robado, de haber matado, de haber hecho algún mal, incluso siendo perseguido por la justicia de este mundo y se encuentra incluso en prisión o esté huyendo de la justicia o esté ahí en un juicio que está en progreso, no estamos hablando de este tipo de justicia, estamos hablando de la justicia de Dios, no estamos hablando de un sufrimiento a causa del pecado, sino estamos hablando de un sufrimiento, un padecimiento haciendo la voluntad de Dios. Dios no creó el sufrimiento, eso es importante. Este sufrimiento entró en el mundo originalmente a través del pecado del hombre. Usted puede leer ahí Génesis 3. Pero Dios puede tomar lo que es proyectado para el mal y usarlo para el bien, para lograr sus propósitos y hacer su voluntad. Algunas personas miran el sufrimiento como una señal de fracaso o falta de fe. Si esto es verdad, entonces Pablo no tenía fe. Y fue el mayor fracaso de entre los discípulos en la historia de la iglesia, al permanecer años prisionero, morir decapitado y también en medio sufrir azotes y graves aflicciones que lo tuvieron a punto de la muerte, incluso él mismo sintiéndose incapaz de sobrevivir a tales sufrimientos o padecimientos. ¿Y qué más de nuestro Señor Jesucristo y de los otros apóstoles que sufrieron y finalmente todos murieron asesinados, a excepción de Juan el apóstol? ¿Hizo la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo? Está claro que lo hizo. Entonces, ¿por qué fue azotado, escupido, golpeado, flagelado y finalmente crucificado? Creemos entender que el plan de Dios incluía todo esto. ¿Hicieron la voluntad de Dios Pablo y los otros apóstoles? Entendemos que sí. Entonces, ¿por qué también recibieron azotes, fueron perseguidos, anduvieron errantes de aquí para allá y finalmente fueron asesinados? Aparentemente todo era parte de un plan. En este capítulo entonces aprenderemos a identificar por lo menos unas 5 razones para el sufrimiento. Reconoceremos que la voluntad de Dios puede traer consigo el sufrimiento. Distinguiremos también que hay sufrimiento dentro de la voluntad de Dios y sufrimiento fuera de la voluntad de Dios causado por el pecado. Revisaremos también 17 efectos o beneficios positivos de sufrir dentro de la voluntad de Dios. Y bueno, finalmente tenemos que plantearnos algunas preguntas. Si realmente estoy dispuesto y preparado para sufrir por el Evangelio de Jesucristo, si realmente
si estoy sufriendo por seguir la voz de Cristo y hacer su voluntad, realmente estoy comprendiendo que estos padecimientos, que estas aflicciones a la larga serán beneficiosas para mi vida. Al final del camino que me toque cruzar, entre cardos y espinos, entre angustia y pena, al final del camino mi alma al fin hallará brazos de Cristo, en los brazos de Cristo, alborada de paz. Sé que iré por senderos de sombras de muerte, dolor y traición, y hallarán en la senda pedazos sangrantes de mi corazón. Pero iré canturreando alabanzas de amor, y al final del camino, hallaré a mi Señor. Que el mundo me aflija y me agobie el pesar, donde habita mi Cristo, sé que llanto no habrá, y aunque aquí nada tengo que me pueda importar, si al final del camino ya me espera un hogar. Sé que iré por senderos de sombras de muerte, dolor y traición, y hallarán en la senda pedazos sangrantes de mi corazón. Pero iré canturreando alabanzas de amor, y al final del camino, hallaré a mi Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. Hay razones que pueden explicar el sufrimiento. Hay por lo menos 5 maneras distintas o razones cómo las aflicciones pueden afectar la vida de una persona. Primera razón es a través de otros que viven a tu alrededor. Por ejemplo, en la Biblia aparece la historia de José. José es un ejemplo de este tipo de sufrimiento. Sin haber él tenido ninguna falta grave, fue vendido a Egipto por sus hermanos envidiosos de él y fue finalmente encarcelado falsamente también por la esposa de Potifar, y en otro momento también fue olvidado por un tiempo por el copero a quien ayudó a identificar qué significaba un sueño.
y ahí sufrió en la cárcel y padeció. Pero finalmente, ¿qué es lo que entendió José de todos sus padecimientos? Cuando estuvo frente a sus hermanos y se identificó como ese José al cual ellos mismos habían vendido, y ellos se pusieron muy tristes y estaban angustiados y además tiritando, con mucho miedo, porque pensaban que José ahora iba a cobrar venganza de ellos. Él les dijo que no se entristecieran por haberlo vendido para allá, para Egipto, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros, dijo. Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros prosperidad en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Ahí le explica esto en Génesis, en el capítulo 45, los versículos 5 y 7. Hay una segunda forma también, una segunda manera o razón cómo puede una persona sufrir, y es por las circunstancias de la vida. En la Biblia, por ejemplo, en el libro Ruth podemos estudiar la historia de Noemí. Cuenta la historia que por ahí por los años 1373 a 1043 a.C., ese fue el periodo que gobernaron los jueces ahí en Israel. Se piensa que fue escrito este libro de Ruth por el profeta Samuel, según la tradición judía. Finalmente, bueno, lo que dice Ruth, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, esto es, entre los años 1373 aproximadamente y 1043 a.C., hubo hambre en la tierra, y dice que un varón de Belén, Elimelec, que era de Belén de Judá, un varón de Belén de Judá, que era Elimelec, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, que eran Malón y Kelión. Y fue para allá entonces Elimelec, Noemí y sus hijos Malón y Kelión, desde Belén de Judá a los campos de Moab, porque había hambre en la tierra. Cuenta la historia que al tiempo murió el esposo de Noemí, Elimelec, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas y se casaron con ella. Una era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron allí en los campos de Moab unos 10 años, pero transcurrido ese tiempo, murió también Malón y Kelión, los 2 hijos de Noemí, quedando ella, Noemí, desamparada, viuda desamparada, de sus 2 hijos y de su marido. Y tuvo entonces que tomar una decisión, y aconteció que ella, dice la palabra, que supo que había pan en Belén de Judá, y decidió volver de allá de los campos de Moab a Belén de Judá. Esto es unos 100 kilómetros aproximadamente a pie de terreno rocoso y montañoso, y la acompañaron por un trecho sus 2 nueras, y finalmente quedó con Ruth, con la cual volvió allá a Belén, a los campos de Belén de Judá. Y estos fueron los sufrimientos que tuvo que pasar entonces Noemí por la circunstancia de la vida, en este caso la muerte de su marido y de sus 2 hijos. La palabra dice que hasta que Jesús retorne y el enemigo final, en el fondo la muerte, sea conquistado plenamente, la muerte será parte de la vida y habrá sufrimiento, pues estaremos muchas veces en peligro de muerte. Y eso significa aflicción, significa padecimiento, es una circunstancia que nos causa mucha ansiedad, mucho estrés, el pensar que nos podemos morir en cualquier momento por una enfermedad, por algún accidente o por cualquier circunstancia de la vida que nos ponga en peligro nuestra integridad. La muerte, dice la palabra, entró a través del pecado original del hombre y es una circunstancia natural para todos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto es voluntad soberana. Las circunstancias de la vida pueden entonces determinar sufrimiento y sobre todo circunstancias que tengan que ver con pasar hambre, con pasar frío, con tener problemas de salud y finalmente con estar en peligro de muerte. Otra tercera razón que puede explicar el sufrimiento es la actividad satánica directa que produce en nosotros sufrimiento. Y ahí en la Biblia está la famosa historia de Job, y este libro lucha en todas sus páginas con la pregunta, en el fondo, ¿por qué el justo sufre? Pues Dios había dado testimonio de Job que Job era un hombre justo. Y la Biblia establece claramente que él no sufrió porque pecó, como lo pensaban sus 3 amigos que alegaban, que creían que si Job se arrepentía, sus circunstancias cambiarían. Pero la Biblia nos muestra también que muchos han sido martirizados a pesar de su gran fe y vidas puras.
Debemos tener cuidado entonces con el sufrimiento de otros y de acusarlos a ellos de pecado, infidelidad o incredulidad. Gálatas 6:8 dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero este principio de sembrar y segar no puede usarse para explicar el sufrimiento de un inocente o de un hombre justo. Job no sufrió por algo que él hizo. Él era un hombre virtuoso, según señala la Escritura. Él dio testimonio de eso mismo y Dios también habló de que él era un hombre justo. En el mundo espiritual estaba la verdadera causa de por qué Job estaba sufriendo. Había una batalla espiritual que estaba pasando sobre el corazón, mente y obediencia de Job. Había una guerra espiritual entre las huestes espirituales de maldad encabezadas por Satanás para finalmente causar sufrimiento a Job. Una verdad importante, evidente en el sufrimiento de Job es que nada puede ocurrir en la vida de un creyente sin el conocimiento de Dios. Dios no causa tu sufrimiento, eso es muy importante que lo entiendas. Dios no lo causa. El sufrimiento, en el caso de Job, fue provocado por Satanás, pero los límites son fijados por Dios. Hay una guerra espiritual alrededor de cada cristiano y esa guerra se manifiesta en las circunstancias difíciles que has experimentado probablemente en el mundo donde estás viviendo. Por lo tanto, entendemos que puede haber sufrimiento en tu vida causada directamente por una guerra espiritual encabezada por Satanás, una actividad demoníaca en contra de ti para causarte sufrimiento. Pero ten confianza, ten fe, que si estás en el camino de conocer la voluntad de Dios y hacer su voluntad, de conocer la voz de Dios, finalmente Dios pondrá unos límites bien precisos y finalmente no saldrás perjudicado, sino que a la larga saldrás en victoria. Otra cuarta causa o razón que puede explicar el sufrimiento es finalmente tu propio pecado, que puede llevarte a ese padecimiento. Un ejemplo en la Biblia es la historia de Jonás. Jonás, en su desobediencia a la voluntad telema individual de Dios para su vida, fue en dirección opuesta a Nínive, fue al puerto de Jope con dirección a Tarsis, que era totalmente en oposición a donde se le había indicado que fuera. La tormenta finalmente en alta mar terminó con Jonás en la barriga de un gran pez debido a este pecado de desobediencia. Así que si tú estás desobediente a Dios y tu sufrimiento en este momento de tu vida, debe significar entonces reconsiderar tus caminos, examinar tu corazón ante Dios y ver en cuánto has sido desobediente. Que tu propio pecado no te lleve al sufrimiento de forma sobre todo eterna. Arrepiente tu pecado, vuélvete a Dios y sal de ese sufrimiento lo antes posible, arrancando y diciéndole no a ese pecado que te ha hecho desobedecer a Dios. Examina tu vida, reconsidera tus caminos. Dios castiga al que vive en desobediencia a su palabra, y ese castigo significa disciplina, significa que Dios reprueba tus actos y que también Dios con amor te corrige. Al momento, dice la palabra, ninguna disciplina puede ser causa de gozo. ¿Quién se pone feliz cuando lo están disciplinando? Difícil que alguien esté feliz que lo estén disciplinando, especialmente que Dios los esté disciplinando. Más bien nos ponemos tristes. Pero después, dice su palabra, da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Lo importante es lograr dar fruto siendo ejercitado a través de este padecimiento, de esta disciplina de Dios que finalmente está haciendo que nos corrijamos de este error del pecado. Dios usa el sufrimiento para corregirte y devolverte a la voluntad soberana de Dios, o a la voluntad moral de Dios, o a la voluntad telema individual de Dios para tu vida. Dice su palabra ahí en Salmo 119 que antes que fuera humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. O sea, nos explica la palabra que muchas veces debemos ser humillados y humillados por padecimientos para corregir nuestro error, para finalmente lograr guardar la palabra, hacer la palabra de Dios. Bueno, también dice ahí el Salmo 119, bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Y reconoce el salmista que es bueno finalmente la aflicción porque permite que le conozcamos, que conozcamos su palabra, que conozcamos sus normas, que conozcamos sus leyes.
También dice el Salmo 19, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Dios nos está hablando en su palabra que muchas veces el conocimiento de Dios y los juicios de Dios son necesarios, son justos, porque conforme a su fidelidad nos ha afligido, conforme a su propósito nos ha afligido. Él quiere lo mejor para nuestra vida, Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Él quiere finalmente que hagamos su voluntad y no la nuestra. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida, o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos no es perfecto, que me preocupo por mí y no por ellos. Porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todo se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña y que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña y que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. Una quinta razón para sufrir, según la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es que estés sufriendo dentro de
tu ministerio para el Señor, estando en la voluntad de Dios. Una quinta razón, entonces, para el sufrimiento es sufrir como creyente, como cristiano, trabajando en tu ministerio para el Señor, estando en la voluntad de Dios. La palabra dice en Hechos 9, 15 y 16 que podemos sufrir por causa de su nombre. El Señor le explica a Ananías acerca de Pablo, en la conversión de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque Ananías tenía miedo de ir donde Pablo, y le habla el Señor a Ananías y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, se está refiriendo a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién hablaba? Nuestro Señor Jesucristo a Ananías. Padecer por causa del nombre de Jesús. Es algo que debemos comprender que es una posibilidad, así como fue, y somos testigos de ello al revisar las Escrituras con respecto a cómo este versículo se cumplió en la vida de Pablo. Cuánto le fue necesario padecer por su causa. También Filipenses, por ejemplo, 1:29 nos dice que vamos a padecer por causa de Cristo. Y dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a ti también es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, no solo que digas yo creo en nuestro Señor Jesucristo, sino la palabra dice que también padezcas por Él. Padezcas por Él. Está dentro del paquete que es el Evangelio. Padecer por la causa de Cristo. También este ministerio de servir al Señor, haciendo su voluntad, dice que ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, que vamos también a padecer por el reino de Dios, para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Padeceremos por Él. Tendremos persecuciones y tribulaciones. Dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecer por el reino de Dios para ser tenido por digno. Vuestras persecuciones, vuestras tribulaciones, soportadla entonces. Porque también usted, hermano querido, hermana querida, a pesar de que esté siendo atribulado por la causa de nuestro Señor Jesucristo, por el reino de Dios, va a ser un momento determinado tenido por digno del reino de Dios. También usted, la palabra dice que vamos a padecer por este evangelio. Así como Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. En ese caso Pablo le dice que estaba preso suyo, sino Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, participa también de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Poder de Dios hay en medio, pero también en medio hay involucrado participar en las aflicciones, que significa hablar, predicar, permanecer en este evangelio. También en 1 Pedro 2, 19, 20 dice que aún incluso como creyentes, como cristianos, haciendo el bien, vamos a padecer. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues finalmente estáis pecando. Pero en este otro tema, más haciendo el bien, lo sufrís y lo soportáis. Haciendo el bien, haciendo la causa de nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. Esto ciertamente, dice, es aprobado delante de Dios.
Y 1 Pedro 3:17 dice, pero porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mucho mejor, hermano, que usted padezca y sea a lo mejor atribulado por este problema, afligido, haciendo la causa de Dios, haciendo el bien, y no sufriendo por sus tentaciones, por su pecado. También dice la palabra que por causa de la justicia, por causa de la rectitud, también sufriremos. 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia o de la rectitud, bienaventurados sois. Bienaventurado, hermano, feliz, contento, extremadamente feliz, dichoso, por padecer por la causa de la justicia. No está refiriéndose a que la justicia está diciendo sentencia por haber robado, por haber asesinado. No, padecer por la causa, por la justicia de nuestro Dios, por la justicia que es nuestro Dios, haciendo su voluntad. Por tanto, dice la palabra, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis por los que te afligen, por los incrédulos que hablan en contra tuya, que se interponen en tu camino. Cuando tú quieres hacer algún acto misionero, y ahí están atribulándote. Por ser cristiano, hermanos, vas a padecer. Y siéntete orgulloso, feliz, contento por padecer como cristiano. 1 Pedro, nuevamente el apóstol Pedro, testigo y además partícipe de todas estas aflicciones y padecimientos, él escribe en su primera carta, ahí en capítulo 4, versículos 15 y 16, que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor, es decir, pecando, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si usted, hermano o hermana, está padeciendo como cristiano, dice el apóstol Pedro, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sobre todo los hermanos que están yendo a predicar la palabra, los hermanos misioneros, o cualquiera de nosotros, incluso en su propio hogar o en su propia familia, que está padeciendo como cristiano, y sus hijos, su esposa, sus padres, sus parientes, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, están ahí de algún modo haciéndolo padecer. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La palabra dice claramente que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Haga usted el bien a pesar de que esté padeciendo. Así como el apóstol Pedro lo enseñó en su primera carta, la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 19. Nosotros vimos ahí en el Antiguo Testamento cuando revisamos la Biblia, y Hebreos nos recuerda, también en el capítulo 11, entre los versículos 32 a 34, usted puede escudriñar, dice la palabra que tiempo faltaría, contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y otros profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, les fue súper bien, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, estaban bendecidos, prosperados en victoria. Pero también la palabra nos dice en los versículos siguientes que otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Estamos hablando de cárceles por la causa de Cristo, no cárceles por pecado. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, errantes, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Decimos entonces una vida de fe para vivir por Él. Pero también Dios revela su poder en una vida de fe en la cual incluso podemos alcanzar hasta la muerte muriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, en el fondo, que esta realmente es la fe que permanece.
es la fe en los tiempos adversos, es la fe cuando tú estás sufriendo. No es la fe de los tiempos buenos cuando todo es victoria, 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 sino es esa fe que permanece aún en las dificultades. Pablo fue un ejemplo del sufrimiento del ministerio, siendo discípulo de Cristo. Algunas personas creen o miran el sufrimiento como una señal de fracaso o falta de fe. Si esto fuera verdad, entonces Pablo no tenía fe y fue el mayor fracaso en la historia de la iglesia. Al igual, entonces tendríamos que decir que nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, fue escupido, fue azotado, fue flagelado y finalmente padeció en la cruz muriendo desangrado. Sufrimiento en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 8 vemos cómo Saulo incluso perseguía a los cristianos antes de ser convertido. En el tiempo antes de la conversión de Saulo, la palabra nos revela que hubo gran persecución contra la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, dice la palabra ahí, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a este Esteban, el primer mártir, e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué hacía este hombre? Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estos primeros cristianos, y la historia ahí lo demuestra en Hechos 8, sufrieron por la causa de Cristo siendo cristianos, perseguidos por este Saulo, aún Pablo no convertido. Pero finalmente él mismo vino a después padecer aflicciones y él nos enseñó que por la causa de Cristo debemos sentirnos victoriosos por padecer según Cristo. En 2 Corintios 1:8, Pablo le está escribiendo a los corintios. Ahora ya no es el que perseguía, sino incluso el que es perseguido por la causa de Cristo. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y él está recordando los terribles momentos que pasaron en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto, imagínese, Pablo, el gran apóstol Pablo, el que hizo tantos milagros, el que estuvo ahí dirigiendo la batuta del evangelio de los primeros cristianos, levantando el ánimo a todos, viendo grandes milagros, dice que fue abrumado sobremanera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Nosotros somos como el apóstol Pablo también. Somos personas que en cierto modo hay debilidad en nuestra vida, pero debemos ser ahí levantados y a pesar de que estemos abrumados sobremanera en nuestro sufrimiento, en nuestras aflicciones, tener la esperanza que nuestro Señor Jesucristo, que su evangelio incluye este paso por la tierra del desierto, por el sufrimiento. Un evangelio no solo de paz, un evangelio no solo de bendiciones, un evangelio no solo de prosperidad, un evangelio no solo de victoria. Eso es el evangelio que sale en la Escritura. Desde que fue llamado, supo que sufriría por causa del Señor. Y ahí habíamos dicho que Jesús, el Señor, le dice a Ananías, yo le mostraré a este Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y vaya, que se cumplió esa palabra. La respuesta de Pablo al sufrimiento, ¿cuál fue? ¿Alegar contra Dios? ¿Reclamar una y otra vez? Pablo termina diciendo, fue soportar la pérdida de todas las cosas en comparación con lo incomparable que resulta finalmente en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Y dice, por su causa, por la causa de Cristo, haciendo su voluntad, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo demás, el mundo, la televisión, los placeres, todo lo que te entrega el dinero tal vez. Para Pablo, y Pablo nos quiere enseñar a nosotros, que lo tengamos por basura, a fin de ganar a Cristo. Y finalmente, Filipenses nos declara que por causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él, que llegues a este momento, aunque hayan tormentas en tu vida, aunque hayan tormentas en tu vida,
tengas paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Porque finalmente, al igual que en la vida de Jonás, que estando ahí en el mar, salió victorioso, también, finalmente, a pesar de Pablo haber padecido mucho sufrimiento, su tormenta en la vida, terminó declarando que se sentía feliz y que había alcanzado a conocer a Cristo, Jesús, su Señor, y por su causa lo había perdido todo y todo lo demás lo tenía por basura a fin de ganar a Cristo. Venga la tormenta, por más fuerte que sea su turbulencia, acuérdate de tu Dios, que Él es tu fuerza, y no desmayes jamás porque Él te salva. Acuérdate de tu Dios, que Él es tu fuerza, y no desmayes jamás porque Él te salva. Recuerda que en este mundo nada es eterno, que así como todo viene, así se va. Recuerda que en este mundo nada es eterno, que así como todo viene, así se va. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Y en dura prueba, por más dura y difícil que esta sea, recuerda que Jesucristo Él es tu amigo y nunca te dejará, lo ha prometido. Recuerda que Jesucristo Él es tu amigo y nunca te dejará, lo ha prometido. En este mundo nada es eterno, y así como todo viene, así se va. Recuerda que en este mundo nada es eterno, y así como todo viene, así se va. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Aunque en tribulación y en dura prueba, por más dura y difícil que esta sea, recuerda que Jesucristo Él es tu amigo y nunca te dejará, lo ha prometido. Recuerda que Jesucristo
se va. Recuerda que en este mundo nada es eterno, y así como todo viene, así se va. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Después de la tempestad viene la calma, detrás de una prueba viene bendición. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué beneficios vamos a obtener? Primero, tu fe va a ser probada. Primer beneficio. El mundo espiritual está basado en la fe. Por esto la fuerza de su fe debe ser probada. Dice la palabra en 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Vuestra prueba de fe. La prueba de vuestra fe es importante. Ser probado, ser pasado aún por el fuego. Hallado digno de alabanza, gloria y honra en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una prueba de fe cuando oras como Jesús lo hizo, para que Dios pasara la copa de amargor, y todavía no había pasado, ahí en Getsemaní, orando a beber y siendo forzado a beber profundamente del sufrimiento. Pero tu fe, a pesar de que estés sufriendo por causa de la voluntad de Dios, aprenderá que tus oraciones no están sin respuesta, solo porque ellas no han sido contestadas de la manera que quieres y con la rapidez que quieres. Ni con la rapidez que quieres han sido contestadas, no importa. Tu fe está siendo probada y vas a obtener beneficio de ello. Otro beneficio de sufrir haciendo la voluntad de Dios es que puedes confortar a otros. La palabra ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestro sufrimiento. De esta manera, ¿para qué? Que con la consolación, con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también aprendamos, hermano. Nosotros mismos podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. No por teoría, sino en la práctica, porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido, porque Dios nos ha consolado en medio del sufrimiento. Ahora nosotros con autoridad en la práctica podemos consolar a nuestros hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Otro beneficio de sufrir haciendo la voluntad de Dios es que aprendes a no confiar en tu propio ego, en tu propia voz, en esa voz interior, no la del Espíritu Santo, en la tuya propia. Dice la palabra en 2 Corintios 1, versículos 8 y 9, que no debemos ignorar, hermanos, en cuanto a la tribulación. Nuevamente repetimos ese versículo que dice Pablo que nos sobrevino en Asia, donde fueron ellos abrumados sobremanera, más allá de su fuerza. Ellos fueron abrumados de tal manera que perdieron las esperanzas de vivir. Y la palabra continúa diciendo, Pablo dice, ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Dios quiere que traslademos la confianza en el mundo, la confianza en el poder del dinero, en el poder de lo material, la traslademos a una confianza en Él, a ese Dios que incluso, aunque muramos por su causa, puede levantarnos de los muertos. Y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice también 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Toda la gloria y la honra es para Dios, para que no aprendamos a confiar en nuestro propio ego. También otro beneficio que vamos a obtener es que si sufres
haciendo la voluntad de Dios, vas a desarrollar cualidades positivas. La palabra habla algo así en Romanos 5, versículos 3 y 4. Sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. ¿Y qué produce esta paciencia o perseverancia? Produce prueba o carácter probado. ¿Y qué produce este carácter probado? Produce esperanza. Cualidades positivas. Paciencia, carácter probado, esperanza. También en 1 Pedro 5:10 el apóstol dice que cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Cosas positivas para nuestra vida: ser restaurado, ser afirmado, ser fortalecido, ser establecido, ser fortalecido, ser establecido por Dios en un punto firme en nuestra vida. Estas cualidades te conforman también a la imagen de Cristo, finalmente, que es el plan de Dios para ti. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aun las que nos hacen sufrir. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Porque a los que antes conoció también Jesús, nuestro Dios, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para ser hecho conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y Él, ¿qué imagen nos dio? Nos dio esa imagen en la cruz, sufriendo por la justicia de Dios, para que se cumpliera el plan de Dios, para que se cumpliera la voluntad de Dios, la voz de Dios a través de la Escritura, proclamada a través de la Escritura. Él mismo padeció siendo tentado. Nosotros somos hechos a la imagen de Jesucristo. Como Él fue tentado, también Él mismo es poderoso para socorrer a los que son tentados y a los que son probados. Cualidades positivas: ser capaz también de socorrer a otros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Finalmente, ser hechos a la imagen de Jesucristo. Otro beneficio de sufrir haciendo la voluntad de Dios es que las obras de Dios serán manifestadas en nosotros. Cuando los discípulos vieron a un hombre que había sido ciego de nacimiento, usted puede revisar ahí la Escritura, preguntaron a Jesús cuál era el responsable o quién era el responsable de su condición. Si era el pecado de sus padres o el propio pecado de este hombre ciego. ¿Qué le respondió Jesús? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. También dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. El sufrimiento nos permitirá también que obras de Dios sean hechas en nosotros, para que Dios finalmente sea manifestado en nuestra vida, para que la obra de nuestro Señor Jesucristo, el enviado de nuestro Dios a nosotros, sean manifiestas. Cuánto Dios nos ha fortalecido, cuánto Dios nos ha ayudado aún en los momentos de prueba. Y qué tipo de pruebas que jamás pensamos que íbamos a ser capaz de hacer o de soportar, hemos sido capaz de tolerar. Otro beneficio es que el poder de Dios será perfeccionado en los que sufren haciendo la voluntad de Dios. Cuando Pablo le preguntaba por ese aguijón en la carne, el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu sufrimiento. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando tú eres débil, cuando tu problema te hace sentirte débil, cuando tu aflicción te hace que tu cuerpo y tu mente reconozcas que eres débil, que eres un ser finito. En tus manos, en tus propias manos eres finito. En la mano de nuestro Señor Jesucristo eres eterno, para la gloria y honra del poder de nuestro Señor Jesucristo. Otro beneficio es que las cosas inestables en tu vida
van a ser removidas. El sufrimiento, haciendo la voluntad de Dios, provocará que todo lo inestable de tu vida sea lanzado, echado fuera. Dejarás también de depender de las personas o cosas materiales, del dinero. Dejarás de depender de todo eso. Y te darás cuenta que todo esto puede faltar en tiempo de necesidad. Dios lo permite. Finalmente, como dice Hebreos 12:27, para que queden las cosas inconmovibles, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Tu arbolito va a ser sacudido, y en ese sacudón probablemente va a estar la aflicción, el padecimiento, pero finalmente lo inestable tuyo va a ser removido, vas a ser depurado, todo lo malo va a caer al suelo, pero lo bueno va a permanecer, el fruto bueno va a permanecer en el árbol. Durante las tormentas de tu vida, todo lo que no está construido en Dios y su palabra se va a ir desmenuzando. Así como la palabra nos enseña en la parábola de Mateo 7, donde nos cuenta la historia del hombre prudente que construyó su casa en la roca versus el hombre insensato que la construyó sobre la arena. Hay gente que quiere construir su casa sobre la arena de los placeres, sobre la arena de la felicidad, hay material de la felicidad del momento ahora, y hay otro que construye, que se esfuerza, que tal vez le duele la espalda por construir su casa sobre la roca, que es más difícil. Pero finalmente va a ser prosperado, llevado a vida eterna. Tu foco también, hermano, va a ser cambiado a lo eterno que no se ve, dándonos gozo. ¿Qué es lo eterno que no se ve? Es lo que la fe nos muestra. Cuando experimentas, hermano, el sufrimiento, frecuentemente enfocas tu atención en la causa y en los efectos. Cuando estás sufriendo te estás preguntando, estás mirando qué efectos malos o buenos va a tener eso en tu vida. Te empiezas a preocupar con las causas, con las circunstancias que estás viviendo y los efectos terribles que están teniendo en tu vida. Pero Dios quiere cambiar ese enfoque. Quieres que cambie ese enfoque del sufrimiento temporal al gozo eterno. Y esto lo hagas por fe. Para que su fe, hermano, sea fortalecida. Dice la palabra ahí en 2 Corintios 4, 17 y 18, nuestra momentánea y leve tribulación o leve sufrimiento produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable. No fijando, sí, nosotros la vista en las cosas que se ven, en nuestro sufrimiento material o en nuestro sufrimiento físico, de salud, etcétera, otros sufrimientos, sino poner la vista en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mientras lo que no se ve es eterno. Amado, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para ponerte a prueba, como si os aconteciera algo extraño. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, semejantes a Él, semejantes al Hijo, al que sufrió en la cruz, al que antes de exhalar y entregar su espíritu, sufrió, aún pudiendo salir de ese lugar, solamente siendo obediente a la voluntad de Dios, para que también en la revelación de la gloria de Él os gocéis con regocijo. El apóstol Pedro nos explicó también estas cosas ahí en 1 Pedro 4, 12, 13. Tu foco va a ser cambiado a lo eterno, que no se ve, dándonos gozo. Otro beneficio de sufrir haciendo la voluntad de Dios es la vieja y confiada naturaleza propia nuestra que va a ser cambiada. Dios, ahí en Jeremías 48:11, hablando de este pueblo incrédulo de Moab, este pueblo que estaba tranquilo desde que era joven, dice la palabra, tranquilo estaba Moab desde su juventud, sobre sus sedimentos ha estado reposado, no ha sido vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en cautividad. Por eso ha quedado en él su sabor, y su olor no se ha mutado. ¿Qué significa esto? Moab, ese pueblo de Moab, ese pueblo incrédulo, si bien es cierto, no había sido llevado en cautividad. Si bien es cierto,
había estado tranquilo, reposado. Si bien es cierto, esas personas que viven felices, aparentemente, tranquilas en su propia agenda, no incorporando en su agenda a Dios y hacen las cosas de acuerdo a su voluntad, también ese olor a podredumbre, ese olor a pecado, ese olor a injusticia, tampoco ha sido probado, ha sido cambiado. Al igual como este pueblo Moab no había experimentado el proceso similar al que es necesario para desarrollar, por ejemplo, el buen vino. Esta nación no cambió, no se volvió a Cristo, porque Moab estaba reposado y establecido en su propia confianza. Y hay personas que están tranquilas, reposadas, viviendo una vida feliz, establecidas en su propia confianza, como esta nación de Moab, y no se han desarrollado ni han madurado espiritualmente. Si tú eres creyente, preocúpate si estás viviendo una vida reposada, ahí tranquila en el banco, ahí tranquila yendo a cumplir ciertas obligaciones mínimas. Debes madurar espiritualmente, necesitas a Jehová, necesitas cambiar esa vieja confianza, necesitas confiar en nuestro Señor Jesucristo, aunque esto implique sufrimiento. Debes ser cambiado. No debes quedarte como Moab, donde no hubo ningún cambio. Su propio olor a inmundicias permaneció en ella. El sufrimiento aún te puede librar. El sufrimiento te puede librar de tu vieja naturaleza. Y mientras eres agitado, así como es agitado y apurado y vertido fuera, tu olor espiritual va a cambiar de carnal, de un creyente carnal que está conforme, que está confiado en su propia naturaleza, y que este sufrimiento que ahora empieza a ocurrir en él por hacer ahora sí la voluntad de Dios, se va a transformar en un olor fragante, espiritual, un olor de confianza, dependencia, no en ti, sino dependencia en Dios. El camino parece incierto, tiene muchas pocas calles, todas con un final, para un lugar diferente. El cielo está oscuro, se avecinan tempestades, quizás en ellas ya estás. No te preocupes, todo pasará. Recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol. Después de la tormenta sale el sol. Un nuevo día va a nacer, un nuevo día va a comenzar. Dios contigo siempre está. No te preocupes, todo pasará. Recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol. Recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol. Sale el sol.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Dios te preparará para el ministerio. ¿Quieres ser pastor, evangelista, maestro, profeta, un discípulo de Cristo? ¿Quién te dijo que esto iba a ser fácil? ¿Acaso en algún punto de la Escritura dice eso? ¿Quién te dijo que este desierto iba a durar 1 año, 7 años, 10 años? Por fe tienes que seguir. ¿Deseas ser más como Jesús y ser un vaso escogido para su uso? Dios contesta tu oración a través del sufrimiento. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No lo dejes ahí, en pause. No fui capaz de cumplir el ministerio. No. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Es a través de la aflicción que te mueves más allá del llamado como un hijo de Dios, para volverte un escogido de Dios. Un hombre, una mujer que fue capaz de soportar el desierto, la aflicción y cumplir su ministerio, como dice 2 Timoteo 4:5. La aflicción, según la voluntad de Dios, te refina para su uso, para el uso de Dios. Así como los metales son refinados en un horno en el mundo natural. Dios te prepara para el ministerio. Cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista. Le decía Pablo a Timoteo, y hoy la palabra te lo dice a ti. Otro beneficio de sufrir haciendo la voluntad de Dios, eres preparado para reinar con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Le dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:12. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, oh Señor Jesucristo, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Tú, nuestro Señor, al cual tenemos que alcanzar esta imagen, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Este sufrimiento te va a preparar para reinar con Cristo. El sufrimiento también te va a traer bendición espiritual. Dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que reinarán, los que son perseguidos, los que sufren por causa de la justicia de Dios, no por causa de la maldad, sino por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros por la causa de Cristo, mintiendo. La palabra dice, gozaos, alegraos, bienaventurados, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, bendición espiritual inmensa, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sufrimiento trae bendición espiritual. Otro beneficio, aprendes la obediencia a través del sufrimiento. Así como Cristo, que aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Aprendes la obediencia, aún en sufrimiento. Si obedeces a Dios, si obedeces la voz de Dios, sigues haciendo su voluntad, aún que estés pasando por el desierto. Vas a aprender obediencia en el peor momento de tu vida, cuando a lo mejor debieras haber renunciado. El sufrimiento te traerá otro beneficio. Prueba la palabra de Dios dentro de ti. Determina si esta palabra que tú has aprendido teóricamente es real en ti, es viva en ti. Las palabras de Jehová son palabras limpias, puras, como plata purificada en horno de tierra, 7 veces refinada. La palabra
de Jehová será refinada 7 veces y aún más en ti, a través de la prueba del sufrimiento, haciendo la voluntad de Dios. No un conocer la palabra en teoría, sino un vivir la palabra de Dios, aún en sufrimiento. Y en ese sufrimiento donde la palabra realmente veremos quiénes son gallos, quiénes son realmente gallos de pelea y quiénes son gallinas, y se arrancan y huyen y finalmente no hacen la voluntad de Dios porque le temen al sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, te humilla y vas a ser humillado, pero bienaventurados los que son pobres de espíritu, los mansos. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, por esta tierra sedienta donde no había agua, donde has sufrido. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal, así como lo hizo con el pueblo judío cuando lo tuvo en el desierto. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, en el desierto de tu sufrimiento. En el desierto de tu sufrimiento, Él es el que te sustenta con maná, con la palabra de Cristo. El que te da comida que aún no habían conocido, incluso si no eres de familia cristiana, ni habían conocido tus padres. ¿Con qué propósito lo ha hecho? ¿Con qué propósito lo hizo Dios al pueblo hebreo en el desierto? Con el propósito de humillarlo y probarlo para al final hacerle bien. Léase Deuteronomio 8, 15 y 16. El propósito de Jehová Dios fue humillar al pueblo y probarlo para finalmente hacerle bien. El sufrimiento te humilla, pero a su vez te prueba. El sufrimiento también tiene otro beneficio, te agranda espiritualmente. Dice el Salmo 4.1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en esa angustia de no saber qué hacer, sabías que estaba en la voluntad de Dios, pero estabas terriblemente complicado, puedes declarar ahora, usted me ha agrandado, Señor, cuando yo estaba bajo esa presión y me ha hecho crecer espiritualmente en ese sufrimiento. Por el sufrimiento conoces realmente a Dios íntimamente, conoces realmente su voz plenamente. Ese sufrimiento es el que Dios quiere para que tú, al igual que Job, llegues a conocer a Dios realmente. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, declaró Job finalmente. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es lo que quiere finalmente Dios declarar cuando hemos sufrido. Cuando hemos pasado por ese sufrimiento como en parte lo pasó Job, o en parte nosotros pasamos el sufrimiento de Job. Algunos de nosotros conocemos a Dios solo de segunda mano. Cuando declaras estoy bendecido, prosperado y en victoria, Dios a menudo puede ser un lujo en lugar de una necesidad. Pero cuando estás en una necesidad real, cuando estás sufriendo, cuando tienes aflicción, Dios se vuelve una necesidad en tu vida. Job llegó a conocer a Dios más íntimamente a través del sufrimiento. Antes de su sufrimiento, Job era un hombre justo. Job había conocido a Dios en lo que podríamos llamar religiosidad. Después de su sufrimiento, él lo conoció por experiencia propia. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto y arrepiento. Pablo expresó un deseo similar cuando él dijo, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, participar en los padecimientos de Cristo, anhelar participar en los sufrimientos de nuestro Señor, para ser semejante incluso a Él en su muerte, declaró Pablo ahí en Filipenses 3:10. Llegar a ese punto de convicción del Evangelio, estar anhelando
conocerle de tal modo, participar de todo, aún de sus padecimientos. Solo puedes conocer a Dios a través de la íntima comunión que produce el sufrimiento. Ahí sí que lo vas a conocer. Ahí sí que Dios va a ser una necesidad y no un lujo. A lo largo de tu prueba, vas a preguntarte, igual como Job preguntó a Dios acerca de la causa de su sufrimiento. Hizo muchas preguntas Job a Dios. No es errado preguntarle a Dios algunos por qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? Jesús, por ejemplo, sabía que la voluntad soberana del Padre, por el cual Él había venido a este mundo, era morir por los pecados de toda la humanidad. Él lo sabía. Pero incluso en su hora de sufrimiento, ahí en Getsemaní, o en la cruz, incluso ahí en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún le hace una pregunta: ¿por qué al Padre? Le pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy desamparado aquí? Lo importante no es que te quedes en los por qué y hagas igual como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, proclamando un rato después: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que tienes que llegar a declarar en tu sufrimiento, hermano querido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi sufrimiento. Soy parte de ti, soy parte de tus aflicciones. Estoy también juntamente contigo, crucificado, haciendo tu voluntad. A pesar de las preguntas que Job, por ejemplo, le hizo a Dios, finalmente, también Job, a pesar de que no obtuvo respuestas a muchas de ellas, terminó declarando: he aquí, aunque Él me matare, aunque Dios lo matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job 13:15. Y esa hermosa frase que nosotros la hemos visto en lápidas, en los cementerios, Job, a pesar de que su respuesta, mucha de su respuesta a su sufrimiento, finalmente termina declarando maravillosamente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Maravilloso. A pesar de tu sufrimiento, ¿puedes declarar hoy día? ¿Puedes declarar hoy día que en tu carne has de ver a Dios y lo verás por ti mismo y tus ojos lo verán y no otra persona, sino tú lo harás? Y podrás decir: heme aquí, Padre, he hecho tu voluntad, aún en sufrimiento, y más aún, he conocido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después que todas las preguntas acaban, el énfasis debe cambiar de mí, de yo, de mi ombligo, a ti, Señor. Tu voluntad, la tuya, no la mía. Debes entregar tu sufrimiento, con todas sus preguntas aún sin respuesta, en las manos de Dios, sometiéndote a su voluntad, soberana, moral, individual sobre tu vida. Te dijeron que ibas a ser evangelista y sientes que no convences a nadie. Te dijeron que ibas a ser pastor, aún no tienes esa congregación. Te dijeron que ibas a ser maestro, nadie te da un espacio para enseñar. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dios puede revelar algunos de los propósitos en tu sufrimiento, pero es posible que nunca realmente lo comprendas. Pues, como dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, es gloria de Dios ocultar una cosa. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que no vas a entender de tu sufrimiento, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Tal vez no entiendes por qué al salir a este ministerio que Dios te ha llamado, no hay aún fruto. Sigue ahí, permanece. Aprende a conocer a Dios que quiere hablarte. Hay algunas cosas confidenciales que solo pertenecen al Señor. Como Job tal vez nunca
puedas entender todos los propósitos del sufrimiento. Y como dijo Proverbios 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo podrá el hombre por sí solo entender su camino? Usted, hermano, usted, hermana, no puede entender su camino. De Jehová son los pasos del hombre. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, más bien aún, de Jehová son tus pasos. Cuando Dios finalmente habló con Job, él usó varios ejemplos de la naturaleza, del mundo, de la creación, que Job no podía explicar. Y finalmente, esa maravillosa frase: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Has cuestionado esta voluntad de Dios? Dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué este desierto? El Señor te dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios enfatizó que si Job no podía entender lo que él vio en el mundo natural, en la creación, ciertamente no podría entender su sufrimiento, su padecimiento, lo que podría ver en el mundo espiritual. Cuando Job estuvo cara a cara con Dios, cuando tú realmente estés cara a cara con Dios, ya no te va a importar que no tienes respuestas a tus aflicciones sobre el sufrimiento. Ya no vas a estar controlado ni atormentado por tu razonamiento humano. Él sencillamente, el Espíritu Santo, reemplazará las preguntas, no con las respuestas, sino con la fe. Y tu fe va a crecer, tu fe se va a multiplicar. Vas a crecer espiritualmente, vas a madurar espiritualmente. Debes pasar por ese desierto. El pueblo judío pasó 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Y ya quieres abandonar? Cuando conoces a Dios íntimamente a través del sufrimiento, realmente te ves como eres. Ya no conoces a Dios de segunda mano. No conoces a un Dios chiquitito. Ese encuentro cara a cara con ese Dios todopoderoso determina qué argumentos y preguntas no puedes hacer o no tendrán respuesta. Cuando Job estaba de pie ante Dios, no tenía ninguna nueva respuesta para explicar su sufrimiento. Dios no se la dio. Pero él reemplazó las preguntas con fe. Esa fe que Dios le entregó. Esa fe que llegó a declarar que aún esté deshecha su piel, tenía la confianza que verá a Dios y sus ojos lo verán y no otro. Aún muerto, volvería a ver a Dios. Aunque este sufrimiento en el peor de los casos te cause muerte, como los cristianos que están muriendo en el Oriente, en los países musulmanes, en donde son asesinados, ellos mueren creyendo que serán levantados sobre el polvo y verán a Dios aún, y lo verán con sus propios ojos. En la carne han de ver a Dios, en esa nueva carne espiritual. Job había estado en la presencia directa de Dios cuando sufría. Tú también siéntete en presencia de Dios, dependiendo no de ti, dependiendo de Dios, sintiendo esa necesidad, aunque no estés bendecido, prosperado ni en victoria. Esa experiencia, al igual que Job, no tiene que dejarte ningún lugar a dudas, ningún lugar para preguntas, en donde tú te sientas insatisfecho. Finalmente Dios no me respondió. No, confía en el Señor. Conoce su voz en el clamor y en la oración. Siente la necesidad de Dios. Conócele personalmente e íntimamente. ¿Te pusieron las manos? ¿Profetizaron sobre ti? Ahora vas a conocerle a Dios. Ahora empieza la historia. Pero yo llevo 7 años, llevo 15 años, llevo 20 años y no tengo esa sensación de que he cruzado el umbral del sufrimiento. Permanece en Cristo, conociendo su voz, sufriendo al hacer su voluntad si es necesario, sufriendo incluso al hacer su voluntad soberana, moral e individual. Él te hará crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. ¿Quién? ¿Quién sino que pagó el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra libertad?
sufriendo en la cruz, aún siendo Dios, Él padeció por nuestros pecados, aún siendo Dios, no se bajó de la cruz, aún siendo Dios, permaneció en la voluntad de Dios, aún siendo Dios, Él, siendo hombre, permaneció fiel a su Padre, a esa voz que le había hablado. Permanece en la voluntad de Dios. Si estás sufriendo, sigue haciendo la voluntad de Dios. Si tienes aflicciones, si este evangelio te ha traído más problemas que lo que pensabas, piensa que Cristo, aún siendo Dios, siguió padeciendo y murió en la cruz por nuestros pecados. Como tú, Jesús, que haces las cosas formidables. Perfecto Dios. ¿Quién como tú, mi Rey, que de la nada tú creaste todo? Asombrado estoy de ti. Te adoramos, Rey eterno. Maravilloso. Tú reinas con poder, lleno de gracia. Maravilloso. ¿Quién como tú, mi Rey, que de la nada tú creaste todo? Asombrado estoy de ti. Te adoramos, Rey eterno. Maravilloso. Tú reinas con poder, lleno de gracia. Maravilloso.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los beneficios de sufrir haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermano, no se conforme con sus propias ideas de cómo tiene que trabajar en este difícil campo y desconocido para nosotros, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cuestiones que no entendemos, hay cosas que están pasando en nuestras vidas o que han pasado y que no podemos comprender. No estoy hablando del sufrimiento por haber sido tentado, por haber estado en el pecado. Estoy hablando de los padecimientos y aflicciones por ser un miembro activo de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y estar padeciendo por esa causa. Confíe en Dios, ponga su confianza. Su inteligencia, su sabiduría, su mente, su razón no es suficiente. Su nivel educacional tampoco importa aquí. Aquí importa si usted realmente se somete a Dios en fe, creyendo que Él le puede guiar. El sufrimiento, un aspecto importante de conocer la voz de Dios. Un aspecto importante en que, haciendo la voluntad de Dios, suframos y aprendamos, crezcamos y obtengamos beneficio. Bastián, converse nomás. ¿Qué sienten en estos momentitos que nos quedan de programa? Que bueno, que en realidad este tema que hemos estado tratando acerca de la voluntad de Dios, es un tema tan amplio, en realidad. A veces hay cosas que uno ve la palabra y pasa por alto. Yo creo que antes de que empezáramos estos programas, para mí la voluntad de Dios era lo que Dios quería solamente. Sí, claro. Eso. También. Y ese era el significado que yo le daba. Para mí era el concepto, era todo lo que englobaba la voluntad de Dios. Pero después uno, cuando empieza a escudriñar dentro de esas cosas o dentro de ciertos conceptos, se da cuenta de que hay tanto por aprender. Mucho. Y hay tantos conceptos de la Biblia que funcionan como lo es la voluntad de Dios. Hay tantas cosas que se podrían ir aprendiendo y en realidad nosotros podríamos estar toda nuestra vida encontrando nuevas cosas de la palabra y nunca parar de encontrar algo nuevo. Correcto. Esa es la gracia. Si uno sigue escudriñando, uno nunca para de aprender nuevas cosas. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque se puede seguir aprendiendo de Dios cada día algo nuevo. Incluso imaginar que Dios a cada persona le va a enseñar tal vez un versículo, a verlo de un modo diferente o cosas así, y cada vez la gente, la humanidad incluso, se siguen aprendiendo nuevas cosas de Dios. Y es impresionante como Dios nos va sorprendiendo cada día con eso. Si nosotros tal vez estudiáramos la palabra todos los días, cada día encontraríamos algo nuevo. Si es que le dedicáramos ese tiempo a Dios y si es su voluntad revelarnos algo. Y eso es lo que siento, que en realidad hay que seguir viendo estos temas, seguir buscando, pedirle a Dios que nos permita comprenderlos, porque en realidad uno aprende tantas cosas acerca de Dios que es bonito eso, de ir aprendiendo cada vez más de Dios. Sí, hermanos. Y si usted quiere seguir aprendiendo de Dios y se ha saltado alguno de estos programas, vaya a programacristiano.webnode.cl, programacristiano.webnode.cl, y ahí encontrará los 11 programas que hemos hecho de Conociendo la Voz de Dios y 11 programas más que hicimos antes, de otras cosas, de otros temas. También puede escuchar en vivo Radio El Sembrador las 24 horas del día. Así que, hermanos, nos estamos ahora despidiendo, le dejamos un poco de música y, si Dios así mediante, nos encontramos en la próxima semana. Así que bendiciones a todos. Así que, hermanos, tenga paciencia si está sufriendo la voluntad de Dios, está padeciendo, hay aflicciones, hay preguntas que usted tiene sin respuesta, escudriña la Escritura, Dios le va a hablar y se va a dar cuenta que es para su beneficio. Dios va a usar ese sufrimiento finalmente en victoria. Aunque todavía no esté bendecido, prosperado en victoria, tranquilo. Porque igual recuerde que a veces nosotros como humanos sufrimos por cosas que en realidad son simplemente porque Dios nos despoja de cosas que nosotros queremos pero no son su voluntad. Claro. Que tal vez son deseos que van más llevados por nuestro pensamiento más terrenal, más carnal, y Dios, que tiene un pensamiento más
Un pensamiento, Dios es soberano. Entonces tiene un pensamiento tan diferente al nuestro que tal vez a nosotros no nos gusta la idea a veces de no poder hacer cosas que nosotros queremos. Que no se haga lo que nosotros queremos que suceda. Claro. Entonces por eso en esa situación igual la gente se siente mal tal vez, y que comprenda que eso al final va a conllevar algo bueno, porque Dios siempre va a bendecir si uno le ama y en las pruebas le alaba. Bueno, así que nos vemos, un abrazo, un cariño para todos y que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios, háblame, dime que estoy haciendo mal. Dios, moldéame, quiero hacer tu voluntad. Dios, háblame, dime que debo arreglar. Dios, muéstrame el camino que debo andar. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame, como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú, ser como tú. Dios, háblame, dime que debo mejorar. Dios, moldéame, sin ti no puedo caminar. Dios, háblame, a ti me quiero dirigir. Dios, muéstrame el camino que debo seguir. Señor, pruébame, me postro a tus pies, haz de mí lo que tú quieras. Señor, pruébame, como una vasija, fórmame a tu manera. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente en lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero parecerme a ti, hasta arder tu fuego en mí. Cámbiame y transfórmame, Señor. Haz de mí un siervo que recibe tu palabra. Quiero ser un hombre obediente a lo que hablas. Si 1000 veces tengo que postrarme, heme aquí otra vez. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo, ser como tú,
ser como tú.